Buenos días, me llamo Jenny Cepeda y le voy a hablar sobre la subjetividad de la posibilidad internacional. Ajá. ¿Qué es la subjetividad internacional? Según el profesor Néstor González, define como el título de derechos derivados de normas internacionales. Puedes exigir la posibilidad internacional cuando considera de esos derechos que nos han visto vulnerados. También Rafael Sarmiento Bravo señala que el concepto de subjetividad internacional implica reconocimiento de personas jurídicas por cuanto el Estado u otro sujeto de derecho internacional ingresa a la esfera internacional, permitiéndole ser acreedor de derechos y obligaciones frente a la comunidad internacional. Por otro lado, Ada Travieso afirma que es el titular de obligación derivada de normas internacionales y consecuencias. También tiene capacidad para responder internacionalmente cuando incumple esas obligaciones. Finalmente, Amaro Castellano también dice que es aquel que tiene capacidad para establecer relaciones con otros sujetos de derecho internacional. La clasificación de la doctrina de los sujetos de derecho internacional público son las siguientes. La primera son los estados. Es un concepto político que se refiere a una forma de organización social soberana y cooperativa, de forma por un conjunto de instituciones involuntarias que tiene el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado, y es decir, constituye la unidad de denominación independiente en lo exterior o interior, que actúa como modo continuo como medio de poder propio y claramente delimitado en lo personal y territorial. La segunda es la organización internacional, identificada con la sigla OI. Es toda organización con miembros y alcance y pertenencias internacionales. La tercera, individuo, es todo miembro de la especie humana susceptible de adquirir los derechos y contraer obligaciones. La cuarta son los grupos humanos en aspiración estatal, el movimiento de liberación nacional y beligerantes o insurrectos. La quinta es la Santa Sede. La Santa Sede o sede apostólica es la expresión con el que se alude a la posición del Papa, en tanto en la cabeza de la Suprema de la Iglesia Católica. En oposición se refiere a la ciudad del Vaticano, en tanto el Estado soberano, aunque ambas realidades están íntimamente relacionadas, y es un hecho que el Vaticano existe como el Estado al servicio de la Iglesia. Por último está la Orden de Malta, también conocida como la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén. De Orden de Malta, más conocida como la Orden de Malta, es una orden religiosa católica fundada en Jerusalén en el siglo XIX por comerciantes de Amalfi, población de Italia. Nació dentro del marco de las cruzadas y desde un principio, junto a su actividad hospitalaria, desarrolló acciones militares contra los ejércitos musulmanes árabes y más tarde también contra los turcos. Las características de los sujetos del derecho internacional público son 4. Son los acreedores de las normas internacionales, son los destinarios de las normas de carácter internacional, son responsables de sus acciones, al punto de tener responsabilidad caso de incumplimiento de sus obligaciones internacionales. Y la cuarta y última, están legitimados para presentar una reclamación internacional contra el autor
de un hecho ilícito internacional. Los rasgos que determinan la personalidad jurídica internacional. Tiene la capacidad de celebrar toda clase de contratos con uno o varios estados que integran la comunidad internacional. También puede adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles. La posibilidad de ejercitar también las acciones judiciales, tanto activa como pasivamente, es decir, en el carácter denominante o demandados. Está también facultado para formular peticiones o solicitudes en las autoridades administrativas. También hace posible que aquellos sujetos que lo poseen puedan intervenir en el desarrollo de las relaciones sociales de tal modo de su intervención origen a la aparición de unos determinados efectos o consecuencias jurídicas. Ahora bien, ¿qué capacidad jurídica? Es la facultad que tienen los sujetos de derecho internacional de poder obligar y obligarse en sus relaciones internacionales. Los tipos de capacidad jurídica son las siguientes. La capacidad de goce es la capacidad de derecho que es atributo de la persona para ser titular de derechos y obligaciones. La capacidad de obrar o capacidad de ejercicio en materia legal consiste en la cualidad jurídica de la persona que determina la eficiencia de estos actos realizados por ella según su estado, lo que atañe a la posibilidad que tiene cada persona de actuar en la vida conforme de dicho estado, es decir, en la facultad que tienen las personas de actuar por sí mismas. La definición de la posición internacional pública son las consecuencias jurídicas que recaen sobre los sujetos internacional público como resultado de una infracción jurídica internacional cometida por él. Están los elementos constitutivos que están desplegados según en el proyecto de artículos sobre derecho de responsabilidad del derecho por el hecho internacionalmente ilícito adaptado por la Comisión de Derecho Internacional en su 53 periodo de sanciones del 12 de diciembre de 2001 establece que hay un hecho internacional ilícito del Estado cuando el comportamiento consiste en una acción o comisión. 1. Es atribuible al Estado según el derecho internacional. Constituye una violencia de una obligación internacional de Estado. Ahora, Berdin establece que los elementos de responsabilidad internacional son la obligación derivada de una norma internacional, la falta de cumplimiento de esa norma, la existencia de un daño. Actualmente se limita el tema de responsabilidad del Estado a los supuestos en que existen un daño de Estado reclamante. La ausencia de reparación por incumplimiento de esa obligación y también está en daño sobreviviente. Los órganos generadores de la responsabilidad internacional del Estado son los actos del poder público por acción cuando dicta ley contraria de la obligación internacional del Estado, por omisión cuando dicta una ley no autosuficiente por cuanto quieren complemento normativo, acto del Poder Judicial. Por acción cuando dicta una sentencia contra el derecho internacional público sobre un agente diplomático que tiene de inmunidad de jurisdicción. También cuando incurre en denegación de justicia limitada al acceso a un extranjero a los tribunales o retardando injustificadamente la sentencia o el fallo, y los actos de poder ejecutivo
cuando algún funcionario del Estado excede el ámbito de su competencia o contravenga las instrucciones o advertencias señaladas previamente. Y por otro tema están los actos particulares. Los particulares cometen un hecho ilícito en relación con la propiedad de un Estado extranjero. Por ejemplo, el incendio de una embajada o daños contra la propiedad de bienes de una misión diplomática, ya que en principio el Estado no responde por actos de los particulares, pero sí debe hacerlo cuando por la conducta de los Estados particulares realizaron el perjuicio. Las excepciones. Las excepciones están enmarcadas en la siguiente manera. La legítima defensa, también conocida como defensa propia, se da por el contraataque o repulsa en una agresión actual, con el fin de proteger los bienes jurídicos propios o ajenos. El caso fortuito o fuerza mayor. El primero como definirse como aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que previsto fueran inevitables. La fuerza mayor se trata de un acontecimiento inesperado y violento, ajeno a la voluntad humana y por lo tanto no puede preverse ni evitar sus consecuencias. También está el peligro extremo. Es las existencias de circunstancias excepcionales de emergencia extrema, que comprende consideraciones médicas u otras consideraciones de carácter elemental. Y también está, por último, por el consentimiento. Es un acto de voluntad estatal que requiere la manifestación del libre por parte de los órganos competentes para vincular internacionalmente al Estado o ante el momento de comisión del acto ilícito. Para su validez no puede haberse formado con coacción. Y también está el estado de necesidad. Como la causa de extinción de la punibilidad para quien causere un daño a un bien jurídicamente protegido, a fin de evitar otro daño mayor o mente al cual sea extraño. Eso es todo. Muchas gracias.